Vamos a entrar a la parte de la palabra. Si me pueden acompañar en Éxodo 3. El tercer libro de Éxodo. Vamos a estar leyendo los primeros 4 versículos. Y cuando lo tengan me pueden contestar con un amén. Amén. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Padre celestial, en esta hora, Señor, venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por el privilegio de estar en tu templo, Señor. Te presentamos a este siervo, Señor, que tú has escogido para la palabra el día de hoy, Señor. Ayúdanos a poner atención, Señor. Ayúdanos a apreciar la palabra que tú has depositado en él, Señor. Y permite que él la dé a cada uno de nosotros conforme tú la depositaste en su corazón, Señor. Da de nuevo, Señor. Habla a nuestros corazones, traspasa nuestro espíritu a través de esta palabra para que traiga el fruto abundante del 100 por 1 para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Puede sentarse, hermano. Aleluya. ¿Cuántos estamos listos para recibir palabra de Dios? Amén. Ya se ha leído, se ha orado por esta palabra y vamos a estar meditando bajo el tema el propósito de tu desierto. ¿Lo tiene? El propósito de tu desierto. Esto es una palabra que viene tanto como para los jóvenes, pero también para toda la iglesia. Cuando hablamos del desierto, es un lugar que en lo natural es un lugar de soledad. El desierto es un lugar donde en el día hay temperaturas muy altas, pero durante la noche sus temperaturas son muy bajas. En un desierto hay escasez de agua, hay escasez de alimento, hay escasez de vida. Incluso los animales no cualquier animal puede vivir en un desierto porque es un lugar árido, es un lugar seco. No es un lugar agradable para visitar, ni mucho menos para vivir en él. Pero aplicando esto en lo espiritual, también hay desiertos espirituales donde nosotros muchas veces atravesamos. Y un desierto espiritual podríamos llamarlo como pruebas intensas que vienen a nuestra vida. Incluso silencio de Dios, temporadas de sequedad, proceso, entre muchas otras cosas que representan un desierto espiritual. Y nosotros muchas veces pasamos por todo eso. Pero también el desierto, hablando del desierto espiritual, es el lugar también donde Dios nos forma. El desierto también es el lugar donde Dios capacita. El desierto también es donde Dios habla. El desierto también es el lugar donde Dios revela su propósito para nuestra vida. No hay llamado poderoso sin antes haber pasado por el desierto. Hay muchos hombres y mujeres de Dios que antes de ser posicionados por Él, antes de ser usados, tuvieron que ser procesados por el desierto. Y aunque cada uno de los desiertos que ellos atravesaron fueron diferentes, cada uno de esos desiertos tenía un propósito. Déjeme decirle que yo no sé cuál sea el desierto que usted esté atravesando, pero si ese desierto viene de parte de Dios, ese desierto tiene un propósito para su vida. Porque los desiertos que vienen de parte de Dios es para mostrarnos y enseñarnos algo. Ahora, el problema que nosotros cometemos cuando estamos pasando por el desierto, pasando por las pruebas, diferentes dificultades, es que nosotros preguntamos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué una vez más estoy en el desierto? ¿Por qué me vuelves a traer a este lugar? Y esa pregunta está mal preguntada, porque la pregunta no es ¿por qué?, sino ¿para qué Dios me ha llevado al desierto?
porque cada desierto tiene un propósito. Cuando Dios nos lleva a ese lugar es porque algo quiere enseñarnos. Muchas veces Dios quiere hacernos volver hacia Él y ese es el propósito del desierto. Muchas veces Dios quiere formar nuestro carácter en ese lugar. Muchas veces Dios quiere fortalecer nuestra fe, pero eso solamente será a través del desierto. Entonces, cada uno de los desiertos que nosotros atravesamos tienen un propósito en nuestra vida. Y vamos a estar viendo varios personajes en la Biblia que atravesaron por los desiertos. Y aunque sus desiertos eran diferentes, todos tenían un propósito. Había algo que Dios quería enseñarle a ellos. Y el primero de ellos es Moisés, o el desierto de Moisés. El desierto de Moisés, hermano, fue un entierro del pasado para un llamado nuevo para su vida. Moisés, dice la palabra, la historia, que fue llevado al desierto de Madián. Y allí estuvo por 40 años cuidando ovejas en el anonimato, alejado de las personas, alejado del pueblo de Egipto, alejado de Faraón. Y el desierto, hermano, fue donde murió el príncipe de Egipto para nacer al siervo de Dios. El desierto era el lugar donde iba a morir el príncipe de Egipto. Dios lo lleva a ese lugar. Tenemos que entender que Moisés fue criado por el sistema más poderoso de ese tiempo. Egipto era el lugar poderoso en dinero, poderoso en armamento, incluso en conocimiento humano. Entonces Moisés fue instruido por el pueblo de Egipto. Pero no solamente eso, sino que durante ese tiempo que el pueblo de Egipto había instruido a Moisés, también Moisés había adquirido una identidad egipcia. Moisés era un hebreo, pero con una identidad egipcia. Entonces es aquí donde viene el problema, porque Dios no podía usar a un hebreo con identidad egipcia. Dios tenía que sacar esa identidad que había sido plantada, insertada en él. Y el proceso que Dios utiliza es a través del desierto. Y Dios lo lleva al desierto para sacar todo aquello que había aprendido. Por eso cuando Moisés vuelve del desierto hacia Egipto, ya no habla como un egipcio, ahora él habla como un profeta de Dios. Por eso cuando Moisés sale del desierto y regresa hacia Egipto, ya no actúa como un príncipe de Egipto, ahora él actúa como un siervo de Dios. Por eso cuando Moisés salió del desierto y vuelve a Egipto, ya no trata de cambiar las cosas con su fuerza, sino con su sabiduría, sino que ahora él viene hablando con respaldo del cielo y con autoridad de Dios. Porque el propósito del desierto era para sacar esa identidad que había sido implantada en él. Cuando leemos la historia de Moisés, vemos que Moisés está viendo que a un hebreo está siendo azotado, está siendo maltratado. Y en un impulso de Moisés se lanza hacia este hombre y asesina a un egipcio. Ese no era el método ni el tiempo de Dios. Ahora yo quiero que usted se imagine si Dios llama a un Moisés con una identidad egipcia. ¿Qué hubiera pasado si Moisés era el líder del pueblo de Israel con una identidad egipcia? Cuando el pueblo de Israel no atendiera a lo que él hacía, ¿cuál era la reacción que él iba a tener? Porque el sistema egipcio o la identidad que había sido plantada en él era que si él quería lograr algo tenía que tomarlo a la fuerza. Porque los egipcios era eso lo que tenían. Eso era lo que se le había sido implantado en él. Entonces, por esta razón, Dios lo lleva al desierto para sacar esa identidad, para matar eso que había sido introducido dentro de él. Ahora bien, cuando Dios nos lleva al desierto a nosotros, es para matar lo que hay dentro de nosotros. No es para matarte a ti ni para matarme a mí. Es para matar lo que puede matarnos espiritualmente. Porque en el desierto es donde se muere toda autosuficiencia. Es en el desierto donde se muere la arrogancia. Es en el desierto donde se muere la ambición. Es en el desierto donde se muere todo aquello que puede matarnos espiritualmente. Moisés se creía autosuficiente y creyó que él podía ayudar y libertar al pueblo de Israel con sus propias fuerzas.
Pero muchas veces en nosotros hay o se ha creado una autosuficiencia. Muchas veces creemos que nosotros podemos lograr o creemos que lo que hemos logrado ha sido a base de nuestro esfuerzo, ha sido a base de lo que nosotros sabemos hacer. Y aunque sí hay que luchar para lograr ciertas cosas, si nosotros tenemos algo, hermanos, en esta tierra, es por la pura gracia y misericordia de Dios. No es por lo que nosotros podamos hacer, sino porque en su misericordia Él nos ha dado algo. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos las cosas porque nosotros podemos hacerlo. Muchas veces tenemos una autosuficiencia por nuestro trabajo, por nuestra empresa. Muchas veces viene esa autosuficiencia, pero también hay una autosuficiencia espiritual. Muchas veces creemos que nosotros podemos fluir y hacer las cosas porque nosotros somos los más preparados o los más capacitados. Y es ahí donde Dios entiende, a este tengo que procesarlo, a esto tengo que enviarlo al desierto. Recuérdese que el propósito del desierto no es para matarlo a usted, es para matar lo que hay dentro de usted. El propósito de Dios no es matarme a mí, sino matar aquello que puede matarme espiritualmente. Y muchas veces inconscientemente el mundo está injertando una identidad en nosotros que no es un hijo de Dios. Moisés era un hebreo con identidad egipcia, pero muchas veces hay cristianos con identidad del mundo y no con una identidad de un hijo de Dios. Y por eso es necesario ser procesado por el desierto, porque el desierto tiene un propósito para nuestras vidas. Moisés quiso libertar al pueblo de Israel por su propio entendimiento, pero Moisés, antes de poder predicar y de ministrar libertad al pueblo de Israel, él tenía que ser libertado. Porque ¿cómo Moisés podía hablarle al pueblo de Israel de una libertad si él estaba atado por el sistema egipcio? Y este es el problema, que muchas veces nosotros queremos ministrar libertad a otros cuando nosotros estamos atados. No podemos ministrar libertad a otros si nosotros no hemos sido libertados en el desierto. Por eso es necesario entender el propósito del desierto, porque usted y yo no podemos dar lo que no tenemos. Moisés no podía dar lo que no tenía. Moisés no podía hablar de una libertad. Moisés no podía hablar de un Dios poderoso si no lo había conocido. Y el método para que él pudiera entender esto o sacar eso de él era el desierto. Y algo que me llama la atención en la historia de Moisés es que Dios, dice la palabra, que le habla de entre la zarza. Y lo que me llama la atención es que Moisés, estando en el desierto, Dios no le habla en el primer año. ¿Por qué? Porque la identidad egipcia todavía estaba ahí. Dios no le habla a los 5 años porque todavía había algo dentro allí. Dios no le habla a los 15 años porque todavía no había pasado la prueba. Dios no le habla a los 25, ni a los 30, ni a los 35. Es hasta los 40 años en el desierto que Dios le habla. Es porque hasta entonces Moisés había perdido y había dejado esa identidad egipcia que había sido introducida dentro de él. Dios nos va a hablar y nos va a enviar cuando el desierto haya cumplido el propósito en nuestra vida. Cuando el desierto haya sacado todo enojo, toda raíz de amargura, toda mentira, entonces escucharás la voz de Dios en el desierto. Moisés no escuchaba la voz de Dios porque Dios no estuviera allí. Es que él no estaba preparado. Dios lo estaba formando. Muchas veces nosotros estamos en medio del proceso y decimos: Señor, pero ¿por qué yo no puedo escuchar tu voz? Es que todavía lo que hay allí no ha sido muerto. Lo que está allí todavía no ha sido despojado para que Dios te hable y escuches la voz de Dios. Pero algo que me llama aún más la atención es que cuando Dios llama a Moisés y le dice: Moisés, Moisés, y le dice que lo va a enviar para libertar al pueblo de Israel, el desierto había quebrado la autosuficiencia de Moisés. Porque vemos anteriormente a un Moisés que él creyó que con sus fuerzas podía libertar al pueblo de Israel. Se creía autosuficiente, se creía que él podía. Pero ahora que ya el desierto había hecho su trabajo, cuando Dios lo llama para enviarlo, Moisés le dice: Señor, pero ¿quién soy yo?
¿quién soy yo para que tú me envíes? Era porque la identidad egipcia ya había sido sacada de él. Porque imagínense, si Dios hubiera llamado en ese momento a Moisés, es posible, no lo dice la Biblia, pero es posible que Moisés le haya dicho: ¿con quién crees tú que estás hablando? Tú estás hablando con un príncipe de Egipto. ¿Cómo tú me vienes a decir que yo voy a sacar al pueblo de Israel? Pero como ya el desierto había cumplido su propósito en él, ya Moisés no se creía un egipcio. Él ya no tenía identidad de egipcio. Él le decía: Señor, pero ¿quién soy yo? Y esto es para reflexionar, que cuando nosotros entendamos que no somos nada, que cuando nosotros entendamos que sin Dios no podemos hacer nada, es entonces donde Dios te va a usar. Es entonces donde Dios te va a enviar. Es entonces cuando Dios sabe que estás preparado para ser enviado. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo?, le dice Moisés. La identidad de Moisés había sido sacada en el desierto. Había sido procesado. Y ese era el propósito del desierto sobre Moisés. Entonces, cada desierto que viene a nuestra vida, hermano, es para alinearnos con Dios. Hay un propósito en cada desierto. Y el propósito de su desierto no es el mismo al mío. Porque Dios trata de diferente manera. A lo mejor Dios quiere fortalecer su fe. A lo mejor Dios quiere tratar diferente conmigo. Pero todos los desiertos y todos los procesos tienen un porqué y tienen un propósito. Entonces, para cerrar este punto, el desierto no fue el castigo de Dios sobre Moisés, fue la escuela de Dios para Moisés. Cuando el desierto viene para tu vida, no es un castigo de parte de Dios, sino que es una escuela para que tú puedas aprender. Porque es ahí donde tú aprendes a confiar en Dios. Es ahí cuando tú estás solo y no tienes a nadie. Es donde tú tienes que empezar a clamar y depender a Dios. Es ahí donde nosotros aprendemos. Porque imagínense, cuando todo está bien, ¿quién no quiere estar bien? Todos queremos estar bien, pero ahí no aprendemos a depender de Dios. Si constantemente lo tenemos todo, no estamos aprendiendo a depender de Dios. Y aunque yo sé, hermano, que estar en el desierto no es agradable, pero es necesario. Ahora, siguiendo con los personajes que fueron procesados en el desierto, encontramos a uno más. Yo quiero que busquen su Biblia, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4. Y si pueden ponerlo en la pantalla también, por favor. Primera de Reyes, 19, versículo 4. Dice: y él se fue por el desierto. Este es hablando de Elías. Un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y sentándose y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Aquí vemos a otro hombre que también estuvo en el desierto, pero aquí hay algo diferente con el desierto de Moisés. Porque aunque sí las actitudes de Moisés lo llevaron al desierto, también era Dios el que lo estaba guiando hacia el lugar. Pero con Elías no fue Dios el que lo envió allí, fue él el que entró al desierto. Entonces, dejándonos claro que no todos los desiertos que vienen a nuestra vida vienen de parte de Dios. Hay muchos desiertos que, al igual como Elías, somos nosotros los que nos metemos ahí. Porque a veces no tomamos las mejores decisiones. Muchas veces no consultamos con Dios y somos nosotros los que vamos hacia el desierto. No todos y muchas veces hay personas que dicen: no, a veces están en un desierto, no han salido de allí y viene otro y están haciendo cita para entrar a otro más. Hermanos, tenemos que pedir discernimiento de parte de Dios y entender que si los desiertos que estamos atravesando vienen de parte de Dios, o por nosotros tomar malas decisiones, o por no estar consultando a Dios. Entonces tenemos que dejar claro en eso. Pero sabe que lo que me llena de gozo y me regocijaba yo decía que a pesar de que Elías fue él el que se introdujo al desierto, Dios usó ese desierto para restaurarlo.
A pesar de que él se fue a meter a la cueva, a pesar de que él se fue a sentar debajo de ese enebro, Dios lo utilizó para darle de comer, para darle de beber, y le dijo: levántate porque el largo camino te espera. Puede ser que tú te has metido al desierto por una mala decisión. Puede ser que las cosas o las situaciones te llevaron al desierto. Pero Dios puede utilizar ese desierto para fortalecerte, al igual que Elías. Y te va a dar de comer y te va a dar de beber. Y te va a decir: levántate, come y bebe porque el largo camino te espera. Ese es nuestro Dios, que transforma incluso los desiertos donde nosotros nos metemos para restaurarnos. ¿Cuánto le pueden dar gloria y honra al Señor? Ese es el Dios poderoso que nosotros tenemos. Y lo que me llama la atención del desierto de Elías es que Elías estaba en una depresión. Dios no lo había desamparado, Dios lo había respaldado. Pero sabe que muchas veces entramos nosotros al desierto por nuestras malas decisiones, pero muchas veces entramos al desierto a causa de terceras personas o de terceras situaciones. Porque a veces las personas que están a nuestro alrededor cometen cosas y inevitablemente eso nos hace llevar al desierto. Pero aunque sea de esa manera, Dios puede restaurarte y darte nueva fuerza. Y dice la palabra que Elías entra al desierto dispuesto para morir. Él no miraba ese lugar como un lugar de restauración, sino un lugar como muerte. Es más, el desierto físico representa muerte. Si usted se imagina un desierto, usted no imagina vida, es muerte. Entonces, Elías entra al desierto para morir, no para ser restaurado por Dios. Y se sienta debajo de un enebro. Él entró allá a la cueva, al desierto, y Elías le dijo: Señor, ya basta. Ya no puedo más, mejor quítame la vida. Hay momentos que muchas veces el desierto nos ha llevado a decir: Señor, ya basta. Señor, ya no puedo más. Señor, ya no tengo propósito. Y muchas veces nos desanimamos y nosotros nos hemos sentado debajo del enebro para morir. Pero déjame decirte que Dios, a pesar de que Elías entró al desierto, fue hasta el desierto para buscarlo. Puede ser que tú entraste al desierto, pero Dios va a entrar hasta el desierto y Él va a llegar hasta esa cueva. Él va a llegar hasta debajo de ese enebro donde tú lo buscaste para morir. Y Dios te va a decir: levántate y anda porque el largo camino te espera. Elías estaba en un momento, hermano, de depresión tan profunda que las situaciones lo habían llevado hacia ese lugar y llegó al enebro dispuesto para morir. Muchas veces nosotros estamos buscando ese enebro para morir espiritualmente. Y Elías está en ese lugar y Dios va a buscarle. Y cuando usted lee la historia en la palabra, dice que Elías está ahí sentado deseando la muerte. Pero Dios envía a un ángel y le lleva pan y le lleva bebida. Y lo que me impacta a mí, hermano, es que dice que Elías come del pan y bebe del agua que se le ha sido dada. Y Elías, en vez de agradecer, vuelve a dormir. Y esto me hace pensar a mí. Yo digo, Dios pudo haber dicho: pero qué mal agradecido Elías. Él entró al desierto, yo lo vine a buscar, le di pan, le di bebida, y después que come y bebe se vuelve a dormir. ¿Sabe que muchas veces Dios podría decir eso de nosotros? Porque aunque nosotros hemos entrado al desierto y Dios nos da pan y nos da agua, muchas veces nosotros volvemos a dormir. Y Dios pudiera decir: qué mal agradecido es mi hijo. Yo le di pan, le di agua y ha vuelto a dormir espiritualmente. Pero lo que me llama la atención es que una vez más Dios vuelve. Y yo siento en el espíritu decir esta palabra para alguien en este lugar. Porque hay personas que se han metido en una cueva. Hay personas que han llegado a un enebro para morir espiritualmente. Y Dios les ha dado palabra en este lugar, en este altar. Les ha dado bebida a través de otros hermanos y han vuelto a dormir. Pero la primera vez Dios dejó dormir a Elías, pero la segunda vez le dijo: hoy no te traje pan ni agua para que duermas. Levántate y anda
porque el largo camino te espera. Haya alguien, Dios, que le está hablando aquí, le está diciendo, ya te di pan una vez, te di agua y volviste a dormir, pero esta vez que te estoy dando pan, esta vez que te estoy dando agua, no es para que duermas, es para que te levantes. Sal de esa cueva, sal de ese desierto, sal de ese enebro. Ese es nuestro Dios al que nosotros servimos, que Él transforma un lugar de muerte, una situación donde pensamos que no hay salida. Él lo transforma en un lugar de recuperación. Un lugar que parecía de muerte se convirtió en un lugar de recuperación. Pero entonces dice Elías, ok, está bien, como y bebo, pero ¿ahora qué? Porque Elías pudo haber dicho, ok, Dios me restauró, pero yo ya le fallé a Dios. No estuve a la altura de lo que él esperaba. Y puede ser que Moisés dijo, ok, voy a seguir, pero ya no voy a seguir predicando. Porque lo que Dios me confió, yo no pude cuidar lo que Él me dio. Y sabe que muchas veces el enemigo, cuando nos lleva al desierto y Dios nos restaura, nos dio una palabra, muchas veces viene ese pensamiento a nosotros. ¿Y ahora qué? Porque yo le fallé a Dios, ya el propósito no se va a cumplir en mí. Ya yo no tengo propósito. Pero me llama la atención que Dios le dice a Elías, todavía tienes propósito. Porque cuando después de estar en un desierto, deseándose morir, creyendo que no tenía propósito, saliendo de ese desierto, salió a ungir a Hazael como rey de Siria. Dios le dice, todavía tienes propósito, porque saliendo de ahí salió a ungir también a Jehú como rey de Israel. Todavía había propósito, porque saliendo de allí salió a ungir a Eliseo como su sucesor. Puede ser que el enemigo te ha dicho, ya no tienes propósito, pero hoy Dios te está diciendo, todavía queda propósito. Todavía hay palabras que predicar, todavía hay almas que alcanzar, todavía hay una generación que tienes que impactar, todavía hay personas a las que tienes que restaurar. Y el enemigo está atacando allí. Tú no cuidaste lo que Dios te dio. Dios ya no te va a volver a usar, pero reprenda ese pensamiento en el nombre de Jesús, porque Dios hoy está restaurando a personas en este lugar y diciendo, si tú entraste al desierto, yo te voy a sacar, te voy a fortalecer, y todavía queda propósito, todavía queda más. Para cerrar este punto sobre el desierto de Elías, fue un desierto donde él se introdujo, pero Dios lo cambió para restaurarlo. Un desierto donde aparentemente no tenía propósito, Dios lo convirtió con un desierto que tenía un propósito. Pero siguiendo la historia en la Biblia, también encontramos el desierto de Jesucristo. Y yo quiero que busquen su Biblia en Mateo, capítulo 4, versículo 1. Sí, porque muchas veces creemos que solo nosotros pasamos por el desierto. También Jesús pasó por el desierto. También Jesús fue procesado en el desierto. Mateo capítulo 4, versículo 1. Lo tienen, está en la pantalla también. Nos vamos a detener en la primera parte porque quiero resaltar un punto. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿De qué espíritu está hablando este texto? Porque muchas veces creemos que Satanás llevó a Jesús al desierto y no es así. Satanás lo tentó en el desierto, pero quien lo llevó al desierto fue el Espíritu de Dios. En otras palabras, el Padre llevó al Hijo al desierto. Porque Dios al que ama lo lleva al desierto. Porque no es para matarte, es para prepararte. Es para procesarte. Entonces, no era que el Padre no amaba al Hijo, es que era necesario formarlo para lo que se venía. Porque dice la palabra que estando en ese lugar, Satanás vino a tentarle. Ya todos conocemos la historia, pero
Jesús pudo resistir a las tentaciones del diablo, pero lo que el Padre, lo que Dios estaba haciendo era prepararlo para lo que venía, porque después, más adelante, cuando iba a ser entregado Jesús, viene Pedro y tratando de convencer a Jesús, le dice: Jesús, ¿para qué vas a morir por la humanidad? Mira, vete por este camino mientras vienen los romanos. Pero como ya Jesús conocía las mentiras del diablo, como él ya había sido procesado en el desierto, él ya lo había conocido en el desierto y le dijo: yo te conozco quién tú eres. Yo te conocí en el desierto, allá trataste de engañarme, pero ¿sabes qué? No me vas a engañar. Que el Señor te reprenda, Satanás. Cuando Dios procesa a un cristiano, a un hijo de Dios en el desierto, es para prepararte cuando el enemigo venga una vez más. Y entonces tú vas a saber discernir cuando es el enemigo queriéndote atacar. Y es entonces donde tú le vas a decir: a mí no me vas a engañar. Yo te conocí en el desierto. Y así como el Padre me dio las fuerzas para vencerte en el desierto, te voy a vencer ahora también en el nombre de Jesús. Posiblemente, no es algo que quiero asegurar con la Biblia, es un pensamiento. Posiblemente, si Dios no hubiera sido procesado en el desierto, no hubiera discernido los engaños de Satanás a través del Pedro. Porque Satanás se disfraza. Y por eso, hermano, muchas veces, a veces creemos, hay cristianos que creemos que son como locos, que andan como aquí. No, mire, hermano, vamos a orar. Mire que aquí hay algo que no está fluyendo. Y muchas veces creemos que es una locura, pero muchas veces es porque esa persona ha sido procesada en el desierto. Y él sabe que hay una batalla que pelear. Él sabe que hay una posición. Pero eso solamente lo vamos a entender cuando seamos procesados en el desierto. Incluso ya en la muerte de la cruz, Satanás trató de engañar a Jesús para que bebiera agua, para que bebiera vinagre. Y sabe que después que Jesús venció a Satanás en el desierto, Satanás, que le ofrecía comida, le ofrecía bebida, le ofrecía todos los reinos. Pero cuando ya Jesús venció a Satanás, el Padre lo recompensó. Y le dijo: ok, venciste a Satanás. Y dice la palabra que los ángeles le traían comida a Jesús para que comiera. Entonces, como ya Jesús había sido procesado, cuando él estaba en la cruz, a pesar de que él dudaba, a pesar de que él estaba en un momento donde dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero él recordó y dijo: no, mi Padre no me dejó allá en el desierto. Y cuando yo vencí, él me dio de comer. Yo sé que hoy, aunque estoy pasando este proceso, tampoco él me va a dejar, y al final él me va a recompensar. Y dice la palabra que Dios le dio la potestad de estar allá arriba en el reino de los cielos, al lado del Padre. Entonces el desierto es para ser procesado. Cuando tú pasas por el desierto y vences en el desierto, ves cómo Dios te restauró, cómo Dios te levantó y te dio la victoria. Entonces cuando vuelve a venir el desierto y estás en ese momento y sientes como que Dios no está, pero en la misma tú vuelves a recordar y dices: no, la otra vez que yo estuve en el desierto, Dios me libró. La otra vez que yo estuve allí, Dios me levantó. Si Él no me dejó antes, no me volverá a dejar. Yo no he visto a nadie que ha puesto la confianza en Dios ser abandonado por Él. El propósito del desierto de Jesús era para prepararlo, era para procesarlo y era necesario para su ministerio. Ahora bien, haciendo un poco recuento en los otros dos desiertos. El primero, Moisés llega a ese lugar por parte de Dios para sacar una identidad. Elías entra al desierto y Dios transforma ese desierto. Y Jesús, aparte de ser formado para el ministerio, Jesús, en él no había autosuficiencia. Él siempre dependía del Padre. En Jesús no había ambición. Es más, Él predicaba el reino de los cielos y Él instaba a que no hiciéramos tesoros en esta tierra, sino en el reino de los cielos. Entonces, esto nos da a entender que si no había nada que sacar en Jesús, si Jesús, Él no entró al desierto, sino que fue preparado para enviarlo, esto nos deja entendido que al desierto vamos porque vamos.
Al desierto vamos a entrar porque entramos. Puede ser que sea para que Dios saque cosas de nosotros. Puede ser que es porque nosotros entramos al desierto. O puede ser de que Dios quiere capacitarte. Puede ser que Dios quiere aumentar tu fe. Y eso solamente será a través del desierto. La pregunta sería, ¿estás preparado para entrar al desierto? ¿Cuál va a ser la pregunta que haremos en el desierto? La pregunta sería, Señor, ¿por qué a mí? O sería, Señor, ¿para qué? ¿Para qué me has traído aquí? Porque lamentablemente, y esto es con todo, no solo con ustedes, con todos los que estamos acá, lamentablemente muchas veces el ser humano necesita estar en proceso y en proceso para acercarse a Dios. Y yo digo, ¿para qué esperar el proceso? ¿Para qué esperar el desierto? Si yo puedo buscar a Dios de todo corazón, si yo puedo buscar a Dios sin que nadie me lo imponga, sino que dentro de mí haya un deseo de adorarte al Señor. ¿Por qué esperar el proceso? ¿Por qué esperar el desierto? Pero el ser humano constantemente necesita que sea llevado al desierto por parte de Dios. Entonces, cada uno de los desiertos que hemos visto han tenido un propósito. Ahora vamos a un desierto más. Hay muchos desiertos en la Biblia. Y este es con el pueblo de Israel. Yo quiero que busquen su Biblia en Deuteronomio, capítulo 8. Versículo 2 y versículo 3. Y este desierto, le dije al principio que no todos los desiertos son iguales. Porque a pesar de que los desiertos anteriores eran para tratar con una persona, este desierto era para tratar con un pueblo. Dándonos a entender que muchas veces vamos a recibir desiertos en nuestra vida personales. Pero muchas veces la familia va a estar atravesando por un desierto. Pero a pesar de que es diferente, también hay un propósito en ese desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. No era para pasarla bien, era para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. El 3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Vemos que el pueblo de Israel es sacado de Egipto, pero Israel no fue directamente hacia la tierra prometida. Y porque a pesar de que a pesar de que Israel había salido de Egipto, Egipto no había salido de sus corazones. Entonces, Dios no podía llevar a un pueblo que no tenía identidad a la tierra prometida. Dios no puede darle a un pueblo lo que Él ha prometido si no tenemos una identidad de lo que somos. Y el pueblo de Israel no tenía clara su identidad. Entonces, Dios lo lleva al desierto y este desierto tenía un propósito. Dice el versículo 2, dice, para saber lo que había en tu corazón. Dios lo lleva allí para saber qué es lo que había en su corazón. Pero, ¿por qué Dios lo lleva al desierto? No que Dios conoce todo. Dios sabe nuestras intenciones. Dios ya sabía lo que había en sus corazones. Pero lo que Dios quería, o el propósito de ese desierto, era para que en ese desierto saliera lo que había en sus corazones, pero que ellos mismos pudieran darse cuenta de lo que había en ellos. Y para que ellos pudieran reconocer y decir, no, esto no está bien, en esto estoy fallando, necesito cambiarlo. Muchas veces Dios nos lleva al desierto para reflejar lo que hay en tu corazón. La pregunta es, ¿qué es lo que hay en tu corazón? Porque en el pueblo de Israel, el desierto reveló que había incredulidad. Ellos no creían en el poder de Dios, a pesar de que vieron que el mar se abrió.
A pesar de que vieron que Dios envió las plagas al desierto, ellos seguían dudando de Dios. Entonces el desierto, el propósito era para reflejar esa incredulidad que había dentro de ellos. Pero era para reconocer y para que ellos admiraran y dijeran que grande es nuestro Dios. Sabe que uno de los propósitos de la nube durante el día y durante la noche no solamente era para dar carne ni para calmar el sol, sino era para que ellos vieran y reconocieran el poder de Dios y dijeran: ¿cómo vamos a dudar de Dios? ¿Cómo vamos a dudar si esta nube está caminando con nosotros? ¿Cómo vamos a dudar si cae carne del cielo? ¿Cómo vamos a dudar si estas ropas ya llevan muchos años y no se han desgastado? Ese era el propósito del desierto para el pueblo de Israel, para que reflejara lo que había en sus corazones. Pero el desierto reflejó también murmuración. Porque durante el camino el pueblo de Israel iba murmurando. Mientras ellos iban caminando decían: ¿por qué Dios nos ha traído al desierto? ¿Por qué Moisés nos está guiando hacia este lugar para morir? Mejor nos hubiéramos quedado allá en Egipto comiendo cebollas, comiendo ajos. El desierto sacó dentro de ellos murmuración. Y es que es fácil seguir a Dios, es fácil decir que amamos a Dios cuando todo está bien, pero es en el desierto donde tú demuestras que si en verdad amas a Dios. Es en el desierto donde tú vas a estar dispuesto a servirle, aunque no entiendas las cosas, y decir: Señor, yo no entiendo lo que estoy pasando, pero Señor, yo te alabo, yo te sirvo por lo que tú eres y no por lo que tú me puedes dar. Señor, aunque no te sienta, aunque sienta que me estoy muriendo, aunque tal vez lo estoy haciendo a la fuerza, pero yo te adoro porque sé quién tú eres. El propósito de Dios con el desierto en el pueblo de Israel era para sacar lo que había en sus corazones y que ellos reconocieran: no, espérame, estamos dudando, estamos murmurando, estamos dudando del poder de Dios. Y sabe que lo lindo de Dios, que Dios nos lleva al desierto para ver qué hay en nuestros corazones, pero no es para señalarnos, porque Dios no estaba esperando al pueblo de Israel decirle: verdad, todavía no están confiando. Dios no estaba esperando al pueblo de Israel diciéndole: verdad que todavía hay murmuración, sino que el propósito de Dios era que ellos reconocieran y se acercaran a Él una vez más. Entonces, cuando Dios quiere sacar lo que hay en tu corazón, no es para señalarte, sino para que tú puedas volver hacia Él una vez más. En el desierto se reflejó lo que había en sus corazones, y también se reflejó que había idolatría y desobediencia. Vemos que mientras Moisés sube al monte a recibir los mandamientos, cuando él regresa hay un becerro hecho de oro, hecho por los mismos egipcios. La pregunta sería: ¿dónde ellos aprendieron idolatría? ¿La aprenderían en el desierto o la traían de Egipto? ¿Dónde ellos aprendieron a murmurar? ¿En el desierto o allá en Egipto? El desierto solo revela lo que hay en tu corazón. Nuestro desierto va a revelar lo que hay en nuestros corazones. Y ese era el propósito del cual Dios los llevó al desierto. Y vemos cómo ellos no entendieron, y esto yo quiero ir acompañándolo con los puntos que voy a seguir tocando. Ellos no entendieron el propósito del desierto. Y muchas veces nosotros no estamos entendiendo el propósito del desierto. No estamos entendiendo por qué Dios nos ha llevado a ese lugar para poder ser procesados. Pero otro de los propósitos de Dios, llevar al pueblo de Israel al desierto, fue para formar dependencia total en Dios. En el desierto, hablando humanamente, usted no depende de su carro. Si usted está a la mitad del desierto, usted no puede depender de carro, usted no puede depender de su familia, de amigos, de nadie. En el desierto espiritual usted no puede depender de carros, no puede depender de dinero en un banco, no puede depender de personas. En el desierto, en el único que usted puede depender y confiar es en Dios, que es Él el que lo va a sacar de ese lugar.
Entonces Dios quería crear en ellos una dependencia, porque dice la palabra que los llevó a tener hambre. Entonces, como tenían hambre, pidieron comida. En lo espiritual muchas veces Dios te hace pasar por hambre para que tú pidas. Porque muchas veces estamos llenos de muchas cosas. Entonces Dios te lleva al desierto. Espérame, lo voy a hacer que pase por hambre. Voy a hacer que pase un momento de sequedad. Y cuando Él sienta, entonces va a clamar. Entonces va a querer que le dé de comer, espiritualmente hablando. Pero el pueblo de Israel tenía hambre en su naturaleza, físicamente. Y piden comida. Entonces Dios les da maná del cielo. Pero Dios quería no solamente saciar su hambre, sino que quería enseñarles algo. Y esa era dependencia de Él constantemente. Porque dice la palabra que ellos podían ir a traer carne todos los días, pero no podían llevar carne para el siguiente día. Porque la carne se engusanaba. Esa carne se echaba a perder, excepto el día sábado, que no podían ir a recoger la carne, era que recogían para el siguiente día. Pero durante los otros días, lo que Dios quería enseñarles era que en la mañana ellos empezaran a decir: Señor, tenemos hambre. Señor, dame de comer. Señor, queremos carne. Tú dijiste que nos ibas a dar maná. Y del cielo empezaba a caer maná. Y ellos recogían la carne y se iban a comer. Pero para el siguiente día no había. Entonces el siguiente día tenían que volver a ir a ese lugar y decir: Señor, tenemos hambre. Necesitamos carne. Y Dios volvía a hacer descender carne. Recogían la carne, se la comían, pero el siguiente día tenían que volver a ir. Muchas veces Dios nos lleva al desierto, porque lo que Dios quiere enseñarte es que cada día tú te hinques y le digas: Señor, yo te necesito en mi vida. Yo necesito que tú me des nueva fuerza. Señor, sin ti yo no puedo avanzar. Y Dios te va a fortalecer. Pero el siguiente día tienes que volverlo a hacer. El siguiente día tienes que volverlo a hacer. Cada semana tienes que hacerlo. Cada mes, cada día del año tú tienes que crear esa dependencia en Dios. Imagínense si Dios les hubiera dado carne al pueblo de Israel por una semana. No regresan a ese lugar. No vuelven a pedirle a Dios. Ahora imagínense si Dios no estuviera bien todo el tiempo. Sí, hermano, esta palabra lo ministra a uno. Y sabe que a veces cuando leo sobre la historia de Israel, yo digo: pero qué cabezones era el pueblo de Israel. Pero a veces el Espíritu Santo como que me agarra y me dice: pero ¿y tú? ¿Cuántas veces tú has estado en el desierto y no has podido entender el propósito del desierto? ¿Cuántas veces has visto que yo he obrado anteriormente? ¿Y por qué ahora estás dudando? ¿Por qué estás dudando? ¿Por qué estás hablando del pueblo de Israel si tú estás en la misma situación? Porque esta palabra a veces creemos que la predica, la suelta por allá. Y no, hermano, esta palabra nos confronta a nosotros también. Y Dios quería crear esa dependencia. El maná de ayer no servía para el hoy. La carne que ellos recibían, por ejemplo, si recibían la carne hoy, para mañana ya no servía. Lo que Dios ha hecho en tu vida el día de ayer puede hacer que sí, Dios te ministró, Dios te fortaleció, pero déjame decirte que eso ya pasó. Eso ya no sirve. O tú necesitas ir cada día por más. Tú necesitas cada día buscar la presencia de Dios, porque lo que te sirvió ayer, lo que te fortaleció ayer, no sirve para ahora. Entonces cada día tú tienes que buscar la fortaleza de parte de Dios. El maná de ayer no sirve para ahora. Las experiencias de ayer ya no sirven para ahora. No es que Dios no se glorificó, pero es que no podemos vivir del pasado. Por eso un cristiano tiene que anhelar cada día, anhelar más de la presencia y decir: Señor, ayer yo te sentí, ayer te di, ayer recibí, Dios mío, grandes cosas de ti, pero yo necesito más. Yo quiero más. El pueblo de Israel no entendió el propósito. El propósito de la nube era para calmarles el sol, pero eran para que vieran el poder de Dios. El propósito de la nube, darles comida, era para que los llevara a exaltar a Dios.
Porque el propósito de nuestro desierto muchas veces es para que cuando Dios se mueve en medio del desierto, te lleve a exaltar a Dios. Pero el pueblo de Israel no entendió el proceso o el propósito de su desierto. Pero también el pueblo de Israel, Dios quería formar en el pueblo de Israel obediencia. Antes de entrar a la tierra prometida, ellos tenían que mostrar obediencia. Porque Dios no te puede dar cosas o no nos puede dar cosas si nosotros somos desobedientes. La tierra prometida estaba lista, pero ellos no estaban listos. Las cosas que Dios tiene para nuestra vida están listas, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos listos? El pueblo de Israel no estaba preparado. Y es que Dios no iba a llevar rebeldes a la tierra prometida. Dios no va a llevar rebeldes al reino de los cielos. Por eso es que te hace pasar por el desierto, para crear en ti obediencia, para crear en ti dependencia en Él. Y lamentablemente ellos no pudieron entender el propósito del desierto. Cuando leemos la historia vemos que Dios llegó a un punto donde ya no quiso tratar más con ellos. Se rebelaron en contra de Él y se rebelaron en contra de Moisés. Entonces dice la palabra que un fuego los consumió. Dios dijo, ya basta con este pueblo. Ellos no quisieron entender, no entendieron el propósito del desierto. Muchas veces podemos pensar y decimos, pero ¿cómo Dios los lleva 40 años en el desierto? Y al final para terminar así. Es que ese no era el propósito de Dios. Ese no era el propósito del desierto. Era para restaurarlos y para acercarlos a Él. Sabe que muchas veces, al igual que el pueblo de Israel, cuando nosotros no entendemos el propósito del desierto, gracias a Dios, Dios no nos consume en fuego como el pueblo de Israel. Pero hay muchas veces donde Dios dice, ok, tú no quieres entender, pues sigue tú adelante. Sigue, a ver si con tus propias fuerzas puedes salir donde te has metido. A ver si con los golpes que te va a dar la vida vas a entender. Y a pesar, aunque Dios no se va, está allí, pero te deja hacer lo que tú quieres. Y muchas veces estamos en ese desierto y no hemos entendido el por qué Dios nos llevó allí. El pueblo de Israel no entendió el propósito del desierto. Y dice la palabra que la nueva generación fue la que entró a la tierra prometida. Dándonos a entender, y esto tal vez como directamente con los jóvenes, los desiertos que nuestros padres han pasado, ellos recibieron lo que Dios quería enseñarles a través de eso, pero también nosotros vamos a ser procesados en el desierto. También nosotros tenemos que pasar por ese lugar. Y lo que me llama la atención es que solo la nueva generación entró a la tierra prometida. Pero después en Oseas, dice la palabra que Dios habla a través de Oseas. Y el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Se había ido tras ídolos. Había levantado altares que no eran hacia Dios. Y Dios, hablando a través de Oseas, le dice, lo llevaré una vez más al desierto. Así como lo hizo con la generación que pasó, también lo hizo con la nueva generación, porque no eran los mismos. Era el pueblo de Israel, pero no eran las mismas personas. Y ellos se habían alejado. Y Él dijo, los llevaré una vez más al desierto. Pero la intención de Dios era para atraer sus corazones hacia Él. El propósito de Dios no era para destruirlos, sino para atraer su corazón. Y el pueblo de Israel que anteriormente pasó por el desierto era un desierto físico. Pero esa nueva generación pasó un desierto espiritual. Porque ya no lo llevó al desierto, era algo espiritual. Muchas veces Dios nos lleva a ese desierto para procesarnos, para que nos acerquemos una vez más a Él. Y sabe que me ministraba y me confirmaba esta palabra el día domingo cuando el pastor hablaba sobre clamar y bramar por las aguas.
Dios me había dado este mensaje. Yo estaba pensando y decía, Señor, ¿será que este es el mensaje? No porque no viniera de Él, sino que a veces uno quiere asegurarse si es el mensaje correcto. Y yo le decía, Señor, ¿será que este es el mensaje que tengo que dar? Y cuando el pastor hablaba sobre un siervo que clama por las aguas desesperado, clamando por la presencia, por esa presencia de Dios, lo que Dios me ministraba era que el que no quiera bramar por las aguas, Dios lo va a llevar al desierto. Porque allí en el desierto va a tener que clamar por las aguas. Allí en el desierto va a tener que clamar por la presencia de Dios. Y así como el siervo tiene esa desesperación, en el desierto va a haber esa desesperación y va a decir, Jehová, Jehová, necesito de ti, necesito tu presencia. Y esto no es para meterle miedo al pueblo de Israel, porque ya explicamos cuál es el propósito del desierto. Si Dios te lleva allí, es para que clames por las aguas. Es para que clames, aleluya, por la presencia de Dios. Dios quiere atraer nuestro corazón. No seamos como el pueblo de Israel, que no entendió el propósito de su desierto. Esta palabra el día de hoy es para que podamos entender el propósito del desierto en nuestra vida. Y ya para ir concluyendo, vamos a hacer un llamado a la iglesia. Así como están de pie, que está bien, ya estoy concluyendo. Vamos a hacer un llamado a la iglesia, pero también